los censurados. ¿Mercado o Estado? Mercado. ¿Jardín botánico o el Parque de la Independencia? El jardín botánico. ¿Vale? Listo, candidata. Por favor, ahora cuéntenos brevemente acerca de sus ejes programáticos y de cómo los ejecutará, digamos, de ser electa como representante de la Cámara por Bogotá. Bueno, primero que todo, Harold, yo creo que el ejercicio en el Congreso tiene que estar muy ligado al control político. Creo que tantas leyes que tenemos en nuestro país que no se cumplen, pues no ameritan que sigamos construyendo leyes, que sigamos diciéndole a los colombianos que llegaremos al Congreso a hacer una y otra ley que finalmente se quedan en el papel. Entonces creo que es fundamental el control político y en primera instancia contra la ineficiencia y el desgobierno. Creo que, por ejemplo, Bogotá ha sufrido eso en este gobierno distrital. Y es necesario mirar cómo está cada tema visto desde esa óptica. Es decir, los grandes problemas de la ciudad se dan precisamente porque no hay eficiencia en el uso de los recursos, porque se pierden los recursos públicos o porque no se utilizan de la manera adecuada. Entonces, por ejemplo, en el tema de la seguridad, que es un tema que aqueja a todos los bogotanos, allí nosotros vemos una descoordinación total entre la policía y la administración distrital. Anoche, por ejemplo, que fuimos víctimas del vandalismo nosotros de manera personal con la marcha de las mujeres muy violenta, pero uno ve la policía que está allí mirando, no hace absolutamente nada porque la orden del gobierno distrital es no hacer absolutamente nada. Entonces, cuando uno ve que tiene una fuerza pública que no puede actuar, un gobierno que es permisivo con la violencia, con el vandalismo, con el crimen, pero autoritario para imponer medidas que restringen la libertad de los bogotanos, pues uno tiene que decir aquí es necesario un control político acerca de las capacidades de la policía y en materia de seguridad. En materia de seguridad también tiene que haber una coordinación regional, porque es que el tema de seguridad en Bogotá no es solamente Bogotá, es Bogotá región, es el norte de la ciudad, es el sur de la ciudad, es la región de Cundinamarca, de Bogotá región, y cómo podemos trabajar en un ente y en un trabajo serio que pueda pues ser efectivo en la seguridad de Bogotá y la región. Y por supuesto que hay que recuperar confianza, porque se ha perdido la confianza en la institucionalidad. Uno, porque se cree que son personas allí que no están del lado de la ciudadanía, y por otro lado, porque pues cuando la ciudadanía ve, como lo veíamos anoche, nosotros de manera personal, que están golpeando, que están rompiendo, que están destruyendo, y ve la policía que está de brazos cruzados mirando, como que la orden es dejar romper y dejar dañar. Entonces, si no hay una confianza, por un lado, de respeto a los derechos humanos, pero por otro lado, de que realmente ellos van a combatir el crimen, va a ser muy difícil. Yo creo que ese es un debate que tenemos que dar en el Congreso, porque como lo decía hace un momento, el tema de seguridad trasciende a Bogotá y le afecta no solamente a Bogotá, sino a la región. Por otro lado, defendemos las libertades. ¿La libertad de qué? La libertad de emprender y la libertad de hacer empresa. En Colombia no puede hacer curso eso que se ha dicho, que los empresarios son malos por ser empresarios y que tenemos que sencillamente pues casi que quitarles todo el apoyo. Nosotros en el recorrido que hacemos por Bogotá vemos miles de empresarios que necesitan apoyo, que están tratando de levantar sus empresas, pequeñas, medianas, grandes empresas, y que necesitamos fortalecer. ¿Cómo? Disminuyendo los impuestos. ¿Pero para qué? Para que haya más generación de empleo, para que se active la economía, para que más personas puedan acceder al trabajo y que puedan acceder al trabajo de manera formal. La informalidad hoy se da en Colombia precisamente porque es tan difícil hacer empresa que muchos prefieren quedarse en la informalidad o contratar informalmente, porque no da para sostener la empresa y no da para sostener los impuestos que cada día crecen en nuestro país. Por supuesto que soy una defensora de un país libre del maltrato animal. Mi declaración por la protección de los animales se llama DANTA.
Y precisamente ¿por qué? Porque nosotros tenemos que conservar nuestras especies, tenemos que proteger y defender nuestra fauna silvestre, pero también proteger esa fauna doméstica. Por eso, esto que hice yo del Escuadrón Anticrueldad, queremos llevarlo a toda Colombia, que toda Colombia pueda tener esos equipos técnicos que permitan aprender a los animales que son víctimas del maltrato, salvarlos de la crueldad del maltrato, pero también la ley Viajando Juntos y Seguros para que podamos ir tranquilos con nuestro animal de compañía a cualquier lugar, sabiendo que nosotros vamos a llegar bien, pero ellos también van a llegar bien con nosotros. La ley Contrato Animal, en esta parte también es muy importante que estos perritos o animales que trabajan en tareas como la de seguridad puedan tener un contrato como lo tienen los humanos, es decir, que cuántas horas de trabajo tienen, cuándo van a tener descanso, cuándo van a salir ya pensionados porque no tienen la edad para seguir trabajando, si van a tener vacaciones, es decir, cómo damos un trato humano, un trato de seres sintientes a estos animalitos que colaboran con diferentes tareas, especialmente estas de seguridad. Y bueno, creo que así como a grandes rasgos es lo que propongo, y yo sé que más que cualquier cosa, más que las leyes o más que el control político, lo que yo propongo y lo que yo quiero es ser una voz firme en contra del desgobierno, en contra de la ineficiencia, con argumentos, no con odios, no con rabia, sino con argumentos, con datos en la mano, para poder mejorar la calidad de vida de los bogotanos, de los colombianos, pero también para que se den cuenta que se puede hacer una política sin presiones, sin estar allí pensando en cómo saco el provecho personal, cómo miro a ver de dónde me echo algo al bolsillo, porque eso es lo que nos ha hecho tanto daño, el doble discurso, la corrupción y el quedarse callado cuando siento que eso, a pesar de que no le sirve al país, me sirve a mí de manera personal. Bueno, candidata, ya continuaríamos con una sesión de preguntas al candidato específicamente y al contexto de la candidatura. Y quisiéramos preguntar, en primer lugar, que nos contara en un minuto si la propuesta que tiene Salud Digna, Sin Barreras y Libre implica acabar con la intermediación que ofrecen las EPS. No, por supuesto que no. Lo que ofrece Gustavo Petro, acabar con las EPS, es una locura. Es una locura. Por supuesto que hay que regular, hay que exigir, hay que poner en orden muchas cosas del sistema de salud, pero acabar con las EPS es una locura. Yo creo que uno no puede construir destruyendo y empezar de cero en el tema de salud es un grave error. Por supuesto que no. La siguiente pregunta es: ¿por qué un joven debería votar por su candidatura? Debido a que no existe como un enfoque en materias de juventudes, específicamente en los ejes programáticos. Bueno, en el tema de libertad para educar, tenemos varias propuestas dirigidas a los jóvenes. El emprendimiento, por ejemplo, es el poder fomentar el emprendimiento en los jóvenes, y una muy importante que tal vez, no sé, está desarrollada en la página, y es la de las becas estudiantiles. ¿Qué pasa? En Colombia, para que una persona pueda acceder a este tipo de beneficios, muchas veces están basadas, o para tener acceso a la universidad, están basadas en los puntajes del ICFES, y no está basado en ningún otro tipo de talento o cualidad que el joven pueda tener. Entonces es importante poder mirar el tema deportivo y artístico. Creo que el deporte, una persona que tiene un don para un deporte, también tiene que tener oportunidad de acceso y becas deportivas para que pueda tener acceso a la universidad. Y también en la parte artística. En Estados Unidos vemos que hay muchos buenos deportistas que sencillamente han podido acceder a la universidad por cuenta de su talento deportivo. Pero además, Karen, yo creo que el joven, o por lo menos es la visión que nosotros tenemos, trabajamos con muchísimos jóvenes. A los jóvenes les interesa proteger su futuro. A los jóvenes les interesa un país que tenga oportunidades. Al joven no solamente le interesa el tema en sí mismo, sino de país entero, porque es que todo lo que pasa en el país lo terminará afectando o no al joven.
pero además con Sara Castellanos, que es nuestra fórmula del Senado, con quien yo trabajo al Senado, ella también tiene, digamos, incentivos para el primer empleo dentro de sus propuestas. Pero vuelvo y digo, creo que cuando hablamos de la salud, cuando hablamos de la educación, cuando hablamos de la seguridad, bueno, yo creo que a un joven, por supuesto que todos esos temas le tocan, le importan y le terminan afectando. Porque es que el joven no es solo en sí mismo, sino es todo lo que es su entorno, su futuro y su familia también. Bueno, y finalmente quisiéramos que en un minuto nos contara en qué consiste su propuesta a la reforma del sistema carcelario. Ajá. Mira que es bien importante esto porque nosotros todos sabemos que una persona que entra a la cárcel hoy sale, digamos, como aprendió a robar o aprendió el crimen más que antes de haber entrado. Se supone que uno de los temas de la cárcel o de la pena precisamente es la resocialización. Yo tuve la oportunidad cuando tenía, muy joven, de ir a la cárcel muchas veces a dar conferencias. Yo iba a la Picota, trabajaba con los presos de la Picota, tenía un permiso especial, yo tendría 19 años, 20 años, y en todo ese proceso estuve yendo a la Picota y uno que ve en la cárcel, que están los presos muchas veces sin hacer nada, que no tienen verdaderos programas de resocialización, que las cárceles se convierten en escuelas del crimen, y mientras nosotros tengamos a las personas en una cárcel para que aprendan a ser más delincuentes, pues no vale la pena ni soltarlos, ni vale la pena pues lo que estamos haciendo. Entonces, es sencillamente poder volver verdaderamente la cárcel un ejemplo de resocialización, que el que llegue allí pueda salir de ese ciclo de violencia, de inseguridad, de todo lo que ha vivido. Creo que ese es el tema. Y por supuesto, más allá de todo lo que vemos hoy, de la corrupción en el IMPEC, de los que permiten salir sin ningún tipo de restricción, pues todo eso que es absurdo, que denunciamos, que estamos en contra de eso, pues yo creo que el tema de las cárceles tiene que ir a un debate más profundo, y es cómo viven estas personas en las cárceles. Y no me refiero a estos que tienen privilegios y que salen al médico y que se van. No, me refiero a los presos que están allí, por decirlo de alguna manera, normales, y que en qué condiciones están viviendo hoy, y si realmente esa pena nos está llevando a la resocialización, o sencillamente la pena es como un castigo allá que nosotros le ponemos como sociedad y punto, no más. Y creo que en eso tenemos que trabajar en programas de verdadera reinserción, que realmente estas personas, una vez pagada su pena, puedan reincorporarse a una vida activa, laboral, social, amable con el resto de la sociedad. Perfecto, candidata. Ya para pasar a la última sección y cerrar con la entrevista, ¿por qué decide lanzarse a la Cámara por un partido de una larga tradición, digamos, como el liberal, y no por un partido, digamos, cristiano como Colombia Justa Libres o Mira, inclusive? Bueno, nosotros cuando comenzamos en política, nuestra organización empezó siendo un partido cristiano, que era el Partido Nacional Cristiano, pero pronto entendimos que debíamos estar en los partidos para realmente ser una influencia. Es diferente estar en una bancada solamente, o ser una influencia dentro de las grandes bancadas del país. ¿Qué creo yo? Yo creo que nosotros debemos estar donde podamos ser transformación. Nosotros creemos en una política que es limpia, que es honesta, que no negocia, y cuando nosotros llegamos a esos lugares, pues llegamos a imponer digamos no imponer, pero sí a tratar de influir y de decir, esto es como se hace la política. Por supuesto que eso es un choque inmenso, y por supuesto que muchas veces no les gusta esa forma en que nosotros hacemos la política, pero yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Tú hablas, digamos, de la parte cristiana. Yo soy cristiana, y precisamente la Biblia habla de que nosotros somos sal y somos luz. ¿Quién necesita la sal? Pues el que no la tiene, que no tiene ese sabor. ¿Quién necesita la luz? Pues precisamente donde no hay luz. Donde no hay luz es donde tenemos que estar. Allí es donde tenemos que estar y donde tenemos que incidir. No tiene sentido, no tendría sentido entonces estar solamente donde no nos necesita. Y creo que pues esa es la defensa que hacemos de
de nuestra posición. Ahora, Harold, hay tantos partidos que se supone son alternativos y entonces dicen, es que esos partidos tradicionales, pues hoy en Bogotá nos gobierna un partido alternativo y lo que vemos es corrupción, desgobierno, ineficiencia. Entonces, la idea no es cómo se llama el partido. Vemos que el pacto histórico cada 4 años o cada 2 años se cambia el nombre. Y se cambia el nombre precisamente porque es tan nefasto gobernando que siempre para presentarse a las siguientes elecciones se tiene que cambiar el nombre. La idea no es cambiarse el nombre. Se cambian el nombre, pero las prácticas son las mismas. Se cambian el nombre, pero lo que vemos en la realidad es lo mismo. Miren el tema animalista, por ejemplo. Yo en el Consejo de Bogotá hice las urgencias veterinarias, los paseadores, nada de eso se puso en práctica en el gobierno de Gustavo Petro, pero se la pasaba hablando de la protección a los animales. Cuando llegamos con el gobierno de Enrique Peñalosa, no había ni una silla donde sentarse, o sea, no había absolutamente nada para el tema de protección animal en Bogotá. El discurso muy bonito, el partido con un nombre muy bonito y las acciones nulas. A los miquitos, Harold y Karen, yo les quiero contar que en el gobierno de Gustavo Petro los tenían en jaulas para pájaros. Es decir, en una jaulita de estos tamaños tenían a los micos que son, que los rescataban del tráfico de fauna silvestre. Y los revictimizaban, los tenían en una jaula para pájaros, pero el discurso súper lindo a favor de los animales. Entonces nosotros sí le hicimos unos grandes espacios donde tenían árboles, donde podían recibir el sol, donde tenían agua, pero entonces nosotros somos los tradicionales. Entonces yo creo que yo invito a los jóvenes que hoy nos están escuchando a que vayan más allá de los discursos y de los nombres de los partidos y vayamos a las personas y a sus hechos, que sus hechos respalden sus acciones. Yo fui concejal en el gobierno de Gustavo Petro, muy alternativo, pero mientras hablaba de su lucha contra la corrupción, robaban en las alcaldías locales. Hicimos el debate, no cambió ni a uno de los alcaldes locales, pero después esos alcaldes fueron destituidos por corrupción. Entonces, fíjate que eso no se trata del partido, se trata de las personas y sus hechos. Mientras Gustavo Petro estaba hablando de su lucha contra el hambre, cerraba los comedores comunitarios y nosotros lo denunciamos. Partidos tradicionales que renunciamos a las prácticas tradicionales de los partidos alternativos. Perfecto, candidata. Ahora ya para cerrar, vamos con la sección de acuerdo y desacuerdo. Y ya para después de la sección, por favor, invita a todas las personas que van a ver este video a que acompañen su candidatura y, bueno, la de su fórmula también al Congreso. Primer postulado, digamos, la Iglesia como plataforma política. ¿De acuerdo o desacuerdo? No, el cristianismo como esencia de vida no puede ser de segunda clase. Los cristianos no somos ciudadanos de segunda clase. Un cristiano debe opinar, tiene derecho a elegir y a ser elegido. Y no por ser cristiano podemos limitar sus derechos políticos. Entonces, ahí, digamos, yo quiero dejar claro eso porque a veces se cree que el cristiano entonces debe quedarse callado porque es cristiano. Entonces, ¿dónde están las libertades y los derechos y la igualdad que tanto se proclama? Vale. Segunda, curules para las víctimas según el Acuerdo de La Habana. ¿De acuerdo o desacuerdo? Para las víctimas, si son verdaderamente víctimas, ahí le toca estar muy cuidadoso de que no sean los victimarios los que en últimas terminen quedándose con estas curules. Vamos con ya la penúltima, alianza entre César Gaviria y Gustavo Petro para elecciones a la presidencia. ¿De acuerdo o en desacuerdo? Por supuesto que en desacuerdo. Es que yo estoy convencida de que Petro es un peligro para la democracia y para el país. Listo. Ya con esto cerraríamos la sección, candidata. Ahora, por favor, extienda la invitación a las personas para que acompañen su candidatura. Bueno, un saludo muy especial para todos los que hoy están viendo. Yo los invito a que podamos ver más allá de los discursos, los hechos, los que hemos hecho por Bogotá, los que hemos hecho por la transformación. No se trata de los partidos, si se llaman tradicionales o se llaman alternativos, sino de lo que realmente hacen.
Así que yo los invito a que acompañen esta voz, que es una voz firme en contra del desgobierno, en contra del populismo, en contra del maltrato animal y en contra de todo aquello que ha querido destruir nuestra democracia. Mi nombre, Clara Lucía Sandoval, mi número es el 112 del Partido Liberal. Listo, candidata, eso sería todo. Muchísimas gracias por darnos el tiempo para la entrevista y bueno, en una próxima oportunidad esperamos volver a encontrarnos. Ok, gracias Harold, gracias Karen. Chao. Que esté muy bien. Chao.